palabra del Señor que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. En el capítulo 1 y en el verso 4. Y voy a leer algunos versos alternados de este capítulo 1 y voy a leer en el capítulo 2 también. Hoy es un día también que vamos a estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Así que me alegro mucho que todos tengan la palabra en la mano, ¿verdad? Y el que no tiene, pues usted puede compartir la lectura con el hermano que está al lado o la escucha. Amén. Dice la poderosa palabra del Señor, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, verso 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y dice el verso 8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Y leyendo en el capítulo 2, dice, verso 1: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Padre, te doy gracias por esta palabra gloriosa, hermosa, Señor, que tú has colocado, Señor, en nuestra vida desde hace mucho tiempo, Padre amado, que hemos conocido esta escritura, la hemos vivido, Señor, la hemos palpado, Señor, y te pido en esta hora, Padre Santo, que desde el más pequeño hasta el más grande, Señor, tú le muestres tu poder y tu gloria, Padre, y que sea tu bendición alcanzando los corazones de todos y cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, esta predicación yo le titulo, ¿verdad? Le titulo el Espíritu Santo. ¿Conoces el Espíritu Santo? Le pregunto. ¿Conoces el Espíritu Santo, iglesia? ¿Cuántos conocen el Espíritu Santo? ¿Cuántos levantan la mano? Me alegra mucho que podamos decir que sí, que conocemos el Espíritu Santo. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? Aleluya. Gloria sea el Señor. Aquí ciertamente nos está hablando el Espíritu Santo. Es precisamente quien nos habla y quien nos ayuda a hablar. Pero hay un relato bien importante y hermoso aquí, donde el Señor mismo le dice a los apóstoles, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la promesa del Padre. Hay una promesa, iglesia. La Biblia tiene muchos misterios. Nos habla del misterio de la Trinidad. Nos habla del misterio, aleluya, de la redención. La Biblia nos habla de muchos misterios. Un día de esto el pastor nos va a dar parte de esos misterios porque lo tiene en una de sus predicaciones. Aleluya, como ciertamente el Espíritu Santo se va revelando a nuestra vida paulatinamente.
Dios no revela todo de un momento al hombre. ¿Sabía usted eso? No es así, ¡fua!, te revela todas las cosas. No, es paulatinamente. Así como tú vas pudiendo asimilar la palabra de Dios, Él se va revelando a ti. Pero ¿cómo nos la revela? Dice que hay una promesa del Padre, la cual oíste de mí. ¿Y cuándo fue que oyeron ellos esa promesa? Aleluya. Vamos entonces a relatar históricamente que hubo un hombre el cual el Señor dijo claramente que ni antes ni después de este nunca hubo uno como él. Estamos hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Y dice que Juan expresó lo siguiente: yo a la verdad, en Lucas capítulo 3, verso 16. Respondiendo Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aleluya, aleluya. Él os bautizará. ¿Qué significa la palabra bautismo? Cuando nosotros nos bautizamos, ¿qué hacemos? Nos sumergimos, nos metemos dentro de unas aguas. Amén. Y cuando esta palabra nos indica que Él nos bautizará con Espíritu Santo, Él nos va a sumergir dentro de su misma presencia. ¡Aleluya! Él nos va a entrar dentro de su cuerpo. ¿Y cuándo es esto? Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia enseña: por cuanto has creído, has sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Primeramente, al creer en el Señor, hay un sello que Dios le pone. Es como si le pusiera un nombre a su persona. Este es de Jesucristo. ¿Cuántos son de Jesucristo? Hay un sello que viene de parte de Dios. Aleluya. De la persona del Padre, de la persona del Hijo, de la persona del Espíritu Santo. Porque acuérdese claramente que hay un Dios trino. Bendito el que vive y reina para siempre. Y vamos a hablar un poco de ese Dios trino, porque es un misterio de las Sagradas Escrituras también. Alabado sea el que vive y reina para siempre. La Trinidad es uno de los grandes misterios teológicos. Algunos piensan que como somos monoteístas, o sea, que creemos en un solo Dios, no podemos aceptar el concepto de la Trinidad, un Dios trino. Pero la Biblia enseña que la divinidad consiste en 3 personas. La Biblia enseña que la divinidad de Dios consiste en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cada una de ellas plenamente Dios y manifestación plena de la naturaleza divina. Aleluya. Cuando vamos en este capítulo que estábamos hablando en Lucas, volvemos a Lucas 3. Aleluya. Vemos que en el verso 21 hay algo maravilloso. Juan bautiza a Jesús. Aleluya. Él había dicho: no, ¿cómo va a ser que yo te bautice a ti? Y el Señor le dijo: conviene que se cumpla toda justicia y toda verdad. En la palabra decía claramente que venía uno que iba a abrir el camino para el Señor. Aleluya. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, dice el verso 21, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió.
¿Cuánto le gusta esa palabra? Orando se abren los cielos. Orando, cuando tú doblas la rodilla, ¡qué maravilla! ¡Qué cosa tan grande! ¡Impresionante! ¿Cuántos han visto cielos abiertos? ¿Hemos visto cielos abiertos? Sí, Señor. ¿Cuántas bendiciones tan grandes, inigualables nos ha dado el Señor a nosotros a través de la oración? Y descendió, dice el verso 22, el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Dice que en forma corporal, no fue imaginación. Descendió como paloma, en una forma corporal. Simbólicamente, ¿verdad? Hablando. Porque no todas las palomas que usted ve volando por ahí son el Espíritu Santo. Aleluya. Pero aquí dice que en forma corporal como paloma descendió sobre él y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí estamos viendo la Trinidad, el misterio de la Trinidad. Dios es un Dios trino. Dios Padre habló, el Hijo recibió y ejecutó, y el Espíritu Santo ministró en ese momento. Aleluya. Y dice la Escritura que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Bendito Dios. El Padre es la persona central de la Trinidad, el Creador, la causa primera, la idea original, el concepto de todo lo que ha sido y será creado. Ese es el Padre. Aleluya. Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan capítulo 5, verso 17. El Hijo es el Logos, o una expresión de Dios, el unigénito del Padre. Él mismo es Dios, y aún más, como Dios encarnado, nos revela al Padre en Juan 14, 9. El Hijo de Dios es tanto el agente de la creación como el único redentor de la humanidad. Hablamos del Padre, hablamos del Hijo. Y el Espíritu Santo, la tercera, le llama la tercera persona de la Trinidad. Procede del Padre y es adorado y glorificado junto al Padre y el Hijo. Inspiró las Escrituras, el Espíritu Santo. Fíjense la función, qué hermoso. Derrama su poder, aleluya, sobre el pueblo de Dios. ¿Cuántos saben que de Dios es el poder? Amén. Y Él derrama su poder. Qué cosa tan gloriosa. El yo saber que el Espíritu Santo, como dice la palabra del Señor, nos ha hecho de este estuche templo. Somos templo del Espíritu Santo. Aquí mora el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y Él convence al mundo de pecado. La función del Espíritu Santo, entre muchas, convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 8. Las tres personas de la deidad son eternas. El Padre existe y ha existido desde la eternidad. Junto a Él siempre existió su expresión, que es el Hijo. Siempre existió. Siempre el Padre amó al Hijo. Y el Hijo amó y sirvió al Padre. Aleluya. En esta relación de amor está
El Espíritu de Dios, quien ha existido desde la eternidad. No es que el Padre existiera primero y el Hijo después y por último el Espíritu Santo. No, los tres han sido desde siempre. Antes que nada existiese. Tres personas distintas en un solo Dios. Aleluya. Es un misterio para muchos, pero para los que tienen el Espíritu de Dios, qué fácil lo comprendemos, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Dios es un Dios trino? Amén. ¿Cuántos saben que es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Aleluya, aleluya. Cuando volvemos a la palabra, ¿verdad? En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, bendito Dios, mi alma te alaba. Hechos capítulo 2. Vemos una manifestación de poder tan glorioso. Porque dice claramente que de repente vino sobre ellos como un viento recio. ¿Pero qué pasó? Ellos estaban reunidos esperando lo que Él les dijo que venía. La promesa. ¿Qué promesa? Lo que había dicho el Señor desde tiempo de la antigüedad. Que aquí Pedro, va declarando cuando es lleno del Espíritu Santo y nos habla sobre Joel capítulo 2, verso 21 al 32. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ellos no estaban borrachos, como dijeron algunos, ¿verdad? Ellos no estaban locos. Ellos estaban hablando las maravillas de Dios. Porque todos empezaron a hablar y empezaron a profetizar y empezaron a declarar la palabra de Dios con poder. Aleluya. Perdón. Y en los postreros días, dice esa palabra de Joel, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne en los postreros días. Los días postreros son después que Cristo vino. Amén. A la tierra. No son los últimos días, son los postreros. Aleluya. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Los niños, los hijos de cada uno de nosotros van a ser llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Porque hay un bautismo, hermano. El bautismo en agua, ¿verdad? Que tú entras y allí tú haces un pacto. Tú cumples ese pacto de la promesa que dice que vas a entregar tu vida al Señor. ¿Cuánto le entregaron la vida al Señor? Amén. Y entregar no es decir que yo voy a la iglesia. Entregar es entregar. Amén. Te fuiste completamente y la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. ¿Cuántos sienten esa presencia? De que todo es hecho nuevo. Todo ha cambiado. La vida del creyente es así. Es una bendición tras otra bendición, tras otra bendición, porque Dios va renovando. Eso se llama la restauración. Dios va restaurando, va renovando en el espíritu. Y aún en tu propia carne, aleluya, también va cambiando todas las cosas. Y las va poniendo según su orden perfecto. Aleluya. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Y toda carne cuál es esa? Toda carne que la ha recibido. Amén.
Porque Él no va a derramar de su espíritu sobre toda la humanidad. La humanidad no lo entendería. Amén. Porque esto no se puede entender en la carne. Se entiende en el espíritu. Amén. Aleluya. Nadie llama al Señor, a Dios Señor, sino por el espíritu. Amén. Mucha gente habla de Dios y de Dios y de Dios. Pero nosotros le decimos el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es mi dueño. Amén. El Señor es mi todo. Amén. Aleluya. El Señor me compró. O sea que yo le pertenezco completamente. Y cuando usted tiene una pertenencia, usted la cuida. ¿Es o no es? Amén. Si tiene un carrito que le costó bastante, chavito, no quiere que se lo choquen, no quiere que coja moho, ¿verdad que no? Usted lo cuida, el Espíritu Santo nos cuida. Usted lo protege, el Espíritu Santo nos protege. Aleluya. Bendito Dios. El Espíritu Santo se manifiesta en nosotros, iglesia. Aleluya. Porque la Biblia lo dice así: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Y qué quiere decir eso? Que se levantarán de momento y hablarán la palabra de Dios, porque esa es la profecía más perfecta. Por eso es que es tan importante el ministerio de los maestros. Aleluya. Es bien importante, ¿por qué? Porque es un don que Jesús imparte a la iglesia, ese don, para que la iglesia sea bendecida, edificada. Es bien importante que los niños aprendan la Biblia, porque la Biblia dice, y citamos la palabra, instruye al niño en el camino cuando sea niño, ¿verdad? En el camino de Dios, para cuando sea adulto no se aparte de él. Aleluya. Y esa es la promesa. ¿Y qué es una promesa? La promesa es algo que usted recibe como el pacto de Dios. La promesa es un pacto que Dios ha hecho a través de la sangre de Jesús. Aleluya. El pacto de la sangre nos da ese bienestar de la promesa del Espíritu Santo. Aleluya. Que iba a venir sobre la iglesia, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Pero vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Los jóvenes verán visiones, y hay que creer en esas visiones, porque muchas veces son sueños, pero muchas veces son visiones y son revelaciones del Señor. Amén. Y hay que tener eso en cuenta, que si usted recibe una revelación de parte del Señor, usted se va de rodillas, usted pide confirmación de que no fue usted, que fue el Espíritu Santo. Amén. Y usted trae la bendición a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nuestros ancianos soñarán sueños, aleluya, y desiertos sobre mis siervos y sobre mis siervas. En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Qué hermoso es el Señor, aleluya. Una promesa que dice que vino del Padre. Desde los tiempos de la antigüedad, en el libro de Joel, el Padre habló al pueblo, dando a conocer lo que iba a hacer y acontecer con la iglesia, que nacía ese día de Pentecostés, y que el Señor tenía que investirla con poder de lo alto. Porque una cosa es el sello de Dios. Usted creyó, Dios lo selló, usted le pertenece a Jesucristo. Pero por el camino hay muchas cosas que hacer. Y está la iglesia, que está llamada de parte del Señor
a que participe de ese Espíritu Santo que Él ha derramado sobre usted y que le sirva con propósitos a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces vamos a hablar de esos propósitos de Dios y vamos a hablar cómo es posible que si yo nunca había cogido una clase de maestro, ni mucho menos, y tampoco sabía la Biblia, de momento Dios me pone como maestro. Amén. O me llama como diácono de la iglesia, o me llama como pastor. Aleluya. O me llama como evangelista, predicador de la palabra. ¿Y qué es eso? Los dones de la divinidad. Esos son lo que vienen en el llamado cuando usted recibe el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tiene esa porción sin medida del Espíritu Santo con propósitos. Porque Dios es un Dios de propósito. No simplemente va a derramar de su Espíritu para que usted pues se sienta contento. No, es que hay una función de iglesia. Aleluya. Dice Romanos capítulo 12 del verso 3 al 8. Describe una serie de dones dispensados por Dios como el Padre, los cuales parecen identificarse con motivaciones básicas. Esto es, inclinaciones inherentes a cada persona según las cualidades que le concedió el Creador desde su nacimiento. Dice que nosotros nacemos con esos llamados, con esos dones. La Biblia lo dice. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Amén. Si usted es una nueva criatura en Cristo, usted tiene una capacidad para poder desarrollar dentro de usted unas habilidades, unos talentos. Aleluya. Para los propósitos que tiene Dios con usted como iglesia de Jesucristo. ¿Y qué es la iglesia de Jesucristo? La iglesia de Jesucristo es el cuerpo de Cristo en función. Cristo dijo, yo me voy. Pero no lo voy a dejar huérfano, sino que enviaré a ese consolador. Aleluya. Ese poder consolador que va a estar con ustedes todos los días hasta el fin. La persona de Jesucristo, usted sabe que está a la diestra del Padre Todopoderoso. Amén. Y que el Padre es Espíritu y que está en su trono. Pero aquí, en este momento y siempre, en la vida de cada uno de nosotros, mora el Espíritu Santo. Aleluya. Por eso es que dice, sed santo, porque yo soy santo. Apartado para Dios. Porque santo no es que usted se vistió con, ¿verdad?, unas vestiduras especiales y salió por ahí con una aureolita en la cabeza. Eso no es. Lo que significa santo es que usted está separado para Dios. Sed santo, porque yo soy santo. ¡Aleluya! Gloria al que vive. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria al Señor. En el capítulo 12 del libro de los Romanos, que estamos hablando, ¿verdad? Dice de la siguiente manera, en el verso, aleluya, de manera, dice aquí, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo,
y agradable a Dios de vuestro culto racional. El Espíritu Santo nos está llamado a que nos presentemos a Él y presentemos nuestro cuerpo, aleluya, aleluya, como un sacrificio vivo. ¿Estamos vivos? ¿Cuántos están vivos? Santo y agradable a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos va a hablar de la voluntad de Dios. Nos está diciendo el Espíritu Santo en esta palabra que no nos conformemos simplemente a lo que nosotros éramos o lo que somos, porque hay más. ¿Cuántos quieren más? Por ahí un sticker que me envió Mili que dice, vamos por más. Vamos por más, Mili, vamos por más. Aleluya. Así que dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios le partió a cada uno. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo esta palabra? Que nosotros no nos podemos exaltar demasiado por las cosas que vamos a vivir, porque vivir en el Espíritu es una cosa, es una dimensión diferente. Eso es muy diferente. La palabra que sale por tu boca es muy diferente. La actitud que tiene tu cuerpo es muy diferente. La mirada que dan tus ojos es muy diferente. Aleluya. La postura que tú tienes delante del mundo es bien diferente. A su nombre. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Un solo cuerpo. Aleluya, santo. Somos un cuerpo. Somos una unidad. Aleluya. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es una unidad. Y la iglesia es un solo cuerpo en Cristo. Por eso es que nos preocupamos los unos de los otros, porque cuando usted tiene una uñita sucia y se la va a limpiar, pues mira a la otra que está al lado también y la limpia, ¿verdad que sí? Y si le duele por aquí, le duele por allá, usted se ocupa de que no, ¿verdad? Aleluya. No sigue ese dolor ahí, porque somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de unos de los otros. Dependemos unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, ¿de qué estamos hablando? De los dones del Padre. Los dones del Padre. No estamos hablando de los dones del Espíritu Santo. Amén. No estamos hablando de los dones de Cristo. Aleluya. Estamos hablando del don del Padre, que dice que hay profecía, que hay servicio y que debemos servir. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Esos son dones que da el Señor, hermano. Eso no lo tiene el mundo. ¿Cuándo usted ha visto el mundo que se sirve con alegría? Ay, santo. Usted ve esas oficinas del gobierno y la alegría que hay allí es cuestión de es cuestión de orar y de rodillas. Aleluya. El que exhorta. Usted ve que la exhortación, que es un llamado de Dios para la iglesia, que usted ve a su hermano en una condición que está flojito, que está débil, que está decaídito, usted va y lo exhorta con amor. Amén. Le dice, mira, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Ponte eso en el corazón. Todo lo podemos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que nos da la fuerza. Aleluya. El que reparte, dice aquí, con liberalidad. Y estamos hablando de los dones de la divinidad del Padre. Y dice un poquito más, el don de profecía. ¿Qué significa eso en el don del Padre? En los dones del Padre, que son propósitos y motivaciones básicas de la vida diaria. Ese es el don del Padre, que nos capacita, aleluya, para hablar con franqueza y visión, especialmente cuando lo hacemos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Aleluya. Joel capítulo 2, verso 28. Hablar con franqueza y con visión. ¿Qué visión? La visión espiritual de la vida del hombre, que simplemente tú no eres un cuerpo de carne, sino que tú también tienes una materia espiritual, aleluya, y tienes una materia emocional, y tienes una materia física. Eres espíritu, eres alma y eres cuerpo. Aleluya. Y esa es la visión que tiene el hombre en el espíritu. No es simplemente una persona caminando por ahí. No, es un ser humano que necesita que yo le hable con franqueza. Y ese es el don de la profecía que Dios me está dando. Demostrar valor en lo moral. Eso es lo que significa ese don de profecía. Y un inquebrantable compromiso con los valores dignos. Influir sobre los que están en nuestra esfera de acción. Con un espíritu positivo. Aleluya. El don de servicio que nos da el Padre. ¿Qué significa eso? Ministrar y servir amorosamente a todos los que están en necesidad. A todos los que están en necesidad. Amén. Amorosamente. Cuán diferente es la vida del creyente, ¿verdad que sí? ¿Cuántos son nuevas criaturas en Cristo? La vida ha cambiado. Ya no hay ese egoísmo personal de que yo primero, yo después, yo tercero y cuarto y quinto. No. Jesucristo en cierto momento dijo, ¿quién de vosotros va y le sirve al siervo primero y después usted se come la comida? Yo siempre, esa palabra siempre se me quedó dentro de mí porque cuando yo me convertí al Señor hace 40 y pico de años atrás, yo tenía una muchacha que el Señor me había enviado a mi casa para que yo le evangelizara, porque esos son los propósitos. Cuando Dios te presenta una persona es para que tú le lleves la palabra, no es para que le lleves ninguna otra cosa. Y esa muchacha no quería saber de Jesucristo para nada, Carmín. Y hoy día mora con el Señor. Pero tuvo un ministerio tan y tan precioso, esa muchacha. Un ministerio de cántico, un ministerio por allá, por el área sur de Puerto Rico. Solamente la vi por el tiempo que el Señor permitió que yo ministrara su vida, lo que había que ministrar, porque así es el Señor. Hay personas que pasan por tu vida por cierta época, pero siempre tienen un propósito. Y usted tiene y yo tengo que buscar esos propósitos. ¿Por qué esa muchacha está conmigo? Aleluya. Hubo otra que yo también tuve en aquellos tiempos, Jacqueline. Y aquella muchacha era una profeta de Dios. Pero cuando yo la conocí, andaba en unos caminos bastante oscuros. Bastante oscuros. Y las dos se iban a mi casa a aprender la palabra y yo les servía. Les servía comidita. Amén. Ellas no me servían a mí, yo le estaba sirviendo a ella. ¿Cuánto le dan gloria a Dios?
El don del servicio, ministrar tal como corresponde al trabajo y al oficio. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Cuál es el don? ¿Cuál es el llamado que tiene esa persona para yo poderle ayudar a crecer en el espíritu? El don de la enseñanza, habilidad sobrenatural para explicar y aplicar las verdades recibidas de Dios para la iglesia, preparar la iglesia, aleluya, en la palabra de Dios. Ese es el don de la enseñanza, y eso es un don. A ver, no todos tenemos los mismos dones, pero la Biblia dice que los procuremos. Amén. Que los procuremos, que los busquemos, que los anhelemos. Por eso en esta mañana, hace tiempo que el Señor me tiene con esta palabra para que la traiga, porque es importante que la iglesia sea edificada, sea bendecida. No podemos simplemente venir aquí y de momento decir, como me dijo una hermana el otro día, yo salí por la puerta pero no me acuerdo ni qué fue lo que hablaron. Alaba. Dísela. Pero eso no pasa, eso no puede pasar. Si lo cogemos como un sueñito, que si y nos cansamos, pero no se canse, que todavía esto está bueno. Cuando dicen amén. Amén. El don de la exhortación que viene del Padre significa literalmente llamar a alguien para animarlo, para darle ánimo, para que continúe hacia adelante, para que tenga conocimiento de quién es en Cristo. Aleluya. Los propósitos de cada uno de nosotros. Somos cantores, somos adoradores, alabamos al Señor, pero otros tenemos otros ministerios. Aleluya. El don de repartir significa dar en un espíritu de generosidad. El justo da y no detiene su mano. Aleluya. Desde un punto de vista técnico, se refiere a aquellos que proveen recursos a quien no los tienen. Es un don de Dios. Aleluya. El repartir. Por cierto, amadas, las hermanitas que tienen el ministerio de las ropas y de repartir, ¿quiénes son? Las hermanitas. No voy a dar, está llena, la parte de atrás está llena, y eso hay que repartirlo. Porque las cajas están, y ustedes tan pronto terminen de hacer ese oficio, que les exhorto a que lo hagan lo antes posible, porque me fui para la parte de atrás en esta semana, y hay un olor muy fuerte a humedad allá atrás, y esa ropa se puede dañar. Aleluya. Hay que repartirla. Eso es un don. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Este don debe ser ejercido con liberalidad, sin ostentación ni con vanagloria. El don de presidir, el que se pone al frente en las actividades, el que hace, el que dice, eso es importante. El líder, iglesia, el don de hacer misericordia, identificarse con el sufrido. ¿Cuántos se identifican con el sufrido? Hay que identificarse con el sufrido, iglesia, y no de lejos. El ay bendito no tiene que tener acción. Hay que ir, hay que desarrollar esos dones. Ese don se lo dio el Padre. Y cada uno de esos dones tienen unos propósitos. Identificarse, establecer una relación de compromiso, de respeto y de sinceridad con otras personas. Esa es la función de la iglesia. A su nombre. Gloria. Aleluya. Hablamos que hay diversidad de dones. Los dones del Padre, que los acabo de decir ahora, que están en el libro de los Romanos, capítulo 12, del verso 3 al 8. Y vamos a hablar los dones del Espíritu. Aleluya.
Oiga este pensamiento que me dio el Señor cuando estaba estudiando. A medida que la espiritualidad mengua y la mundanalidad florece en la iglesia, el poder de los dones del Espíritu se van disipando. Agárrate. A medida que la mundanalidad crece, va floreciendo y la espiritualidad se va apagando, se disminuye el poder de los dones del Espíritu. Aleluya. Porque todo esto es un poder que da el Espíritu Santo, iglesia. Los dones del Espíritu Santo, ¿cuáles son? Que se encuentran en 1 Corintios capítulo 12, del verso 8, 10 y 28. 1 Corintios 12, del verso 8 al 10 y el 28. La palabra de sabiduría. Voy a leer un poquito de ese allí, porque es importante. Yo hoy no estoy con papelitos ni con tableta. Me viene con la Biblia. La Biblia hay que saberla manejar, iglesia. Y dice, en el verso 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación, a cada uno, oiga bien, a cada uno de nosotros nos es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué es una cosa que aprovecha? ¿Cómo que es una cosa que aprovecha? Algo que le dé para bien para uno. Algo que es bueno, ¿verdad que sí? Algo que es bienestar, que le da bienestar, que le da seguridad. Amén. Que lo hace usted actuar con naturalidad, ejerciendo lo que el Señor le ha dado. Aleluya. Y conforme a lo que hemos leído, no haciéndonos muy vanagloriosos con lo que hemos recibido, de ninguna manera, porque esto es del Espíritu y Dios se lo da a usted como un buen mayordomo, porque hay que tener mayordomía de todo esto que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Dice, porque esto es dado por el Espíritu, a unos es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu. Mire cómo dice, no es a todos por un montón, aquí los va repartiendo, porque es la iglesia de Jesucristo la que tiene que poner esto en función. Aleluya. A otros diversos géneros de lengua, a otros interpretación de lengua. Aleluya. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Dios quiere. Porque Dios no va a tirar los dones por tirar los dones y por decir que ahí usted tiene una presencia del Espíritu Santo que usted no está utilizando para nada. Aleluya. Entonces, ¿qué le vamos a decir al Señor cuando nos pregunte por los talentos que Él nos dio? ¿Ah? ¿Cuántos alaban aquí? Dice
dice palabra de sabiduría. ¿Qué quiere decir eso? Perspectiva sobrenatural para determinar los medios de cumplir con la voluntad de Dios en situaciones dadas. Esa es la sabiduría. Es algo sobrenatural que Dios ha colocado en mí para yo determinar cuál es el medio, cómo es que Dios se va a mover. Aleluya. Eso es palabra de sabiduría. Poder recibido de lo alto. Poder recibido de lo alto. Aleluya. Para resolver un problema, valiéndose de la instrucción espiritual. Hay un sentido de dirección divina con esta palabra. Ser guiado por el Espíritu Santo a fin de actuar apropiadamente en determinadas circunstancias. Eso es palabra de sabiduría. Palabra de ciencia. Estamos hablando de los dones que el Espíritu da. Revelación sobrenatural del plan y la voluntad divina. Aleluya. Es una revelación sobrenatural. Esa es la palabra de ciencia. Visión sobrenatural o compromiso, o comprensión de las circunstancias o de un conjunto de evidencia por medio de revelaciones. Es decir, sin ayuda humana, gracias solamente al auxilio del Espíritu Santo. Amén. Esa es la palabra de ciencia. Hay una revelación en el ambiente, como cuando el hermano Héctor estaba en una campaña que nosotros estábamos, yo no sé si en Uruguay o Paraguay, que digo, aquí hay uno que está ciego, la palabra de ciencia, y se llama de tal manera, ¿te acuerdan? Y el Señor lo llamó con nombre y apellido y le dio la circunstancia. El hombre vino a Cristo. ¿Cuánto da gloria a Dios? La palabra de ciencia es algo que puede aludir también al conocimiento de Dios o de las cosas que pertenecen a Dios, como se relata en el Nuevo Testamento. Hay esa palabra de ciencia. Ahora hay también el don de la fe. Habilidad sobrenatural para creer en Dios sin reserva alguna. Eso viene del cielo. Eso no tiene nada que ver con la carne. Amén. La carne para nada aprovecha. Oh, gloria a Dios. El Espíritu para todo aprovecha. El Espíritu es el que edifica. Aleluya. Santo, santo. Habilidad sobrenatural para combatir la incredulidad. Ese es el don de la fe. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Cristo? Aleluya. Me alegra que están como si tuvieran una esponjita ahí. Los estoy viendo a todos con los ojos grandes. Ustedes me ven con los ojos grandes, pero por el pehuelo. Gloria a Dios. Aleluya. Sonríase que Cristo le ama. Bendito Dios. Don de sanidad. Alude a la sanidad obtenida por medios sobrenaturales, sin la ayuda humana. Medios sobrenaturales. Eso es lo que significa el don de sanidad que ejercemos en el Espíritu cuando creemos y sabemos que la Biblia dice que por su llaga fuiste curado. A su nombre le damos la gloria a Dios. Porque Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. No teníamos paz ninguna, pero ahora tenemos paz. Tenemos mucha paz. En medio de cualquier circunstancia te digan que mañana es el último día, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.
Porque es que cuando es el último día, es que Dios comienza. Aleluya, con algo diferente y glorioso. Nunca hay un último día para el Señor. Siempre hay un primer día donde el Señor comienza. Aleluya. El don de sanidad no excluye el uso de los dones innatos que recibimos de Dios. No lo excluye. El don de hacer milagros, escuche bien esto, poder sobrenatural para contrarrestar fuerzas humanas o diabólicas malignas. Significa literalmente un despliegue de poder que va más allá de lo natural. Significa que opera junto con los dones de la fe, con los dones de la sanidad, para ejercer una autoridad sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la enfermedad y sobre la fuerza que causan ataduras en este mundo. ¡Gloria a Dios! Eso es lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que significa, amado, es recibir esa investidura de poder que tenemos que poner en función. Porque usted no se puede quedar ahí como que, ¿verdad? No pasó nada. Yo hasta aquí, yo soy responsable, pero usted es el que tiene que ponerlo en acción. Porque yo pongo lo mío en acción. Aleluya. ¿Cuánto lo ponen en acción? Hay que ponerlo en acción. Porque la fe sin obra es una fe muerta. Amén. Aleluya. El don de hacer milagros. ¿Cuántos le creen a Dios? Lo hemos visto, iglesia. Ese don no es que usted hace el milagro, es que el Espíritu Santo, aleluya, ha impartido sobre su persona ese don de fe, ese don de sanidad, aleluya. Y el Espíritu Santo, bendito Dios, va ministrando en ese don de milagros, donde hay milagros sobrenaturales. Aleluya, donde se levantan los paralíticos, donde el ciego ve, donde el cojo camina, donde el sordo oye, bendito Dios, donde el pecador se arrepiente. Ese es el milagro más grande. Ese es el milagro más grande. Dones del Espíritu también tiene el don de profecía, que es una predicción divinamente inspirada y una declaración ungida, es inspirada divinamente. Esa palabra es inspirada por el Espíritu Santo, iglesia, y es declarada como una unción especial. Aleluya, esa unción que rompe el yugo, esa unción que rompe las cadenas, esa unción que hace libre al cautivo. Aleluya. La tenemos. ¿Quién la tiene? Los creyentes, los que le creen a Dios. Si usted no le cree a Dios, que usted no, pues entonces usted quizás fue sellado con el Espíritu Santo, pero no ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Porque cuando usted tiene ese bautismo del Espíritu Santo, usted le cree a Dios. Hasta lo imposible, porque Él es el Dios de lo imposible. Para Dios no hay nada que sea imposible. Todo es posible para el que cree, dice Él. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¡Aleluya! Una proclamación sobrenatural en un lenguaje conocido, una manifestación del Espíritu de Dios, no del intelecto. Ese es el don de milagro. Discernimiento espiritual. Qué necesidad tan grande. Aleluya. Poder sobrenatural para detectar el mundo de los espíritus y conocer su actividad. Ajá. Qué lindo es eso. ¿Qué se está moviendo en ese ambiente? Porque en parte conocemos, pero en parte profetizamos.
Amén. Y hay que tener mucho cuidado porque en parte se dicen cosas que ya se conocían, pero no son las que el Señor quiere manifestar. Pero como usted lo conocía, usted lo dijo. Y hay que tener cuidado porque es de la carne. Lo que conocemos lo conocemos de la carne. Pero lo que viene por el poder del Espíritu Santo es divino. Un discernimiento espiritual implica la posesión de visión espiritual para revelar lo sobrenatural y los planes y propósitos que tiene el enemigo y sus fuerzas. Ese es el discernimiento espiritual. Tiene que tener discernimiento espiritual. La iglesia reciba ese poder de Dios, reciba esa investidura. Es un vestido diferente, bendito Dios, el discernimiento espiritual, los tipos diferentes de lengua. Alaba. Porque la Biblia dice que no impidamos el hablar en lengua. Pero le voy a explicar algo. Son expresiones sobrenaturales, no conocidas por quien habla. Estas lenguas puede que existan en la tierra como un idioma, procedente de antiguas culturas también, o desconocidos, en el sentido que son medios de comunicación inspirados por el Espíritu Santo. Alaba. Hay lenguas espirituales, porque la Biblia dice que hay lenguas humanas, pero hay lenguas espirituales. Yo puedo hablarle a usted en un idioma, que como el pastor cuando estuvo con los quechua, que ya ustedes han conocido, el cuento del ratón que había que comerse, pero no me lo comí, se lo comió él. Se lo comió y salió hablando quechua. Y no se lo comió con ketchup. Alaba. Aquello estaba horrible, con pelo y todo, es una cosa terrible. Pero bueno, ese don hermoso de lenguas que Dios nos ha dado, no solamente es un idioma que usted va a hablar con el otro para poder tener esa comunicación, como hizo el pastor, como le dio el Espíritu Santo al pastor, el idioma de los quechua, que jamás en la vida lo habíamos escuchado nosotros, así por mucho tiempo como para aprenderlo. Pero Dios le hizo un llamado a aquel pueblo y estaba diciéndole que vinieran a recibir de su Espíritu Santo. Aleluya. Y salieron, estaban escondidos y salieron. Pero hay lenguas espirituales donde usted está hablando misterios con Dios. Misterio. Usted no sabe quizá lo que le está diciendo. Cuando nosotros éramos intercesores con el hermano Gille, él no quería que le hablaran de palabra alguna, porque eso es humano. Él quería que todo el tiempo estuviéramos intercediendo en lengua. No era fácil, pero ahí vamos. Amén. Cuando el Espíritu capacita, capacita. Y cuando el Espíritu quiere moverse en usted, si usted le da libertad, el Espíritu se mueve y lo capacita. Así que hay interpretación de lengua también como don del Espíritu Santo, y es un poder sobrenatural que permite revelar el significado de las lenguas. Amén. Lo permite. Viene de momento ese, hermano, lo hemos visto aquí y lo hemos visto en tantos lugares. Una persona que trae un mensaje por el Espíritu en lengua y otra que se levanta y lo interpreta. Gloria a Dios. La interpretación puede venir de parte de otra persona que tenga ese don de interpretación de lengua. Aleluya. Y los dones del Hijo, para poder terminar, que se encuentran en Efesios 4. El libro de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4. Santo, bendito Dios, mi alma
alma te alaba. Gloria a tu nombre, Padre. Efesios 4, verso 1 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Esta es la forma que Dios quiere que nosotros andemos. Nos dice que esto es una vocación. Aleluya. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Alaba. Soportándonos. A veces hay que soportar con paciencia. Solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay una unidad que hay que guardar. Y tenemos que estar prestos, dispuestos a guardar esa unidad. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Aquí nos está hablando del misterio de la Trinidad. Dice claramente: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El don viene de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Uno dice que no fue al infierno, pero sí, dicen que allí fue. Aleluya. A las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aleluya. En su plenitud vivimos. ¿Cuántos viven en su plenitud? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aleluya. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Qué medida! Lo que Dios nos da, algo serio, ¿sabe? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué hace esta palabra en nosotros? Nos da ese espíritu de sabiduría, de discernimiento, de conocimiento, de revelación. Aleluya. Sino que sigamos la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aleluya. Hermanos, los dones del Hijo de Cristo. El apóstol. En los días apostólicos se trataba de un selecto grupo escogido para llevar a cabo el ministerio de Cristo. Incluía la tarea encomendada a unos pocos de completar el canon de la Sagrada Escritura. Los apóstoles. Amén. En nuestra época se refiere a quienes poseen un destacado espíritu apostólico. Por eso es que usted ve que muchos pastores le llaman apóstoles, porque tienen un destacado espíritu apostólico. Aleluya. Y hacen una contribución destacada a la ampliación de la obra de la iglesia. Son ganadores de almas. Van y fundan una iglesia en Venezuela, en Colombia, Santo Domingo, Haití, por ahí siguen. Y siguen habiendo obras.
Y cuando usted ve, pues tiene un llamado apostólico. Amén. Abre nuevos campos misioneros. Supervisan los principales órganos del cuerpo de Jesucristo. Ese es el apóstol. Amén. A veces nos sorprendemos y la gente dice, pero que... No, hermano, humildemente hablando, ¿verdad? Tenemos que aceptar lo que dice la palabra del Señor. Que hay apóstoles, porque es un llamado de Cristo. Es un don que nos da el Hijo. Aleluya. Para equipar el cuerpo de la iglesia y facilitar la misión de la iglesia. Implica, aleluya, que también hay profeta, un vocero espiritualmente maduro. Oiga, espiritualmente maduro. Ese es el profeta. Portador de un mensaje divino, especial, dirigido a la iglesia o al mundo. Una persona que en ciertas ocasiones recibe el don de prever los acontecimientos futuros. Ese es el don del profeta. Para ser profeta, iglesia, el hombre debe estar juntamente con Cristo crucificado. Amén. Es algo muy importante y que la iglesia tiene que tomar en consideración, porque sí hay profetas en la iglesia. Son hombres y mujeres de Dios y hay niños que profetizan también la palabra que el Señor ha colocado en su corazón. Y el Espíritu da testimonio. Amén. Hay evangelistas en el llamado, en los dones de Cristo, y se refiere fundamentalmente a un don especial de predicación de la palabra o testimonio que atrae a los incrédulos a la experiencia de la salvación. Es un ganador de almas. Aleluya. Le lleva la palabra, una convicción tan grande y tan hermosa, aleluya, que estremece el corazón. Especialmente el don de evangelista contribuye a hacer conversos y a reunirlos física y espiritualmente en el cuerpo de Cristo. Ese es el evangelista. Camina, Dios lo lleva, Dios le va abriendo puertas. En cierta ocasión, el hermano Héctor estaba en su casa, y para hacer el cuento largo corto, el Señor le dice, tienes que ir a Venezuela. Y yo nunca he ido a Venezuela, pero ahora vas a ir. Coge un avión, se va para Venezuela, es las 2 de la mañana, llega allí, no sabe qué hacer, se puso en oración. De momento viene alguien y le pregunta, ¿usted para dónde va? Y él le dice, yo voy para una iglesia. Eso fue lo primero que le dijo. Pues lo llevo para tal sitio. Y por ahí siguió, hasta que llegó a Barquisimeto, ¿verdad? Hasta que llegó a ese sitio, él no sabía nada, pero había una campaña que estaban esperando un predicador que no llegó, aleluya, pero llegó el hermano Héctor. ¡A su nombre! Denle un aplauso a Jesucristo. ¡Aleluya! Porque usted tiene un pastor aquí que es un evangelista también. Es pastor y es evangelista. Es maestro. El pastor es maestro. La palabra pastor deriva de una raíz que significa proteger. El que te protege. Implica la función de nutrir, enseñar y cuidar de las necesidades espirituales del cuerpo que ejerce un pastor o un líder. Ese es el pastor. Implica la función de nutrir. Hay que nutrir la iglesia. No es predicar sin propósito. No. Hay que tener verdaderamente centrado en el corazón qué es lo que quiere Dios hacer.
aleluya. El misionero, que es un don de Cristo, aleluya, incluye al apóstol, al evangelista en esta categoría también. Así que el pastor, el maestro, el evangelista y el misionero somos uno, aleluya. Dios equipa, hay que equiparlo, porque si no, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo la iglesia va a crecer si no hay un equipo de personas que estén capacitadas? Y no solamente puede ser el pastor, pueden haber varios pastores, pero están los diáconos, están los maestros, amén, están los ujieres que nos faltan. Hay que tener verdaderamente una visión de donde Dios te quiere. Tienes que hablar con el Espíritu Santo, aleluya, y decir: Señor, heme aquí, envíame a mí, ¿qué tengo que hacer? No puedo simplemente venir a la iglesia los domingos a sentarme ahí, porque no vas a crecer espiritualmente. No lo va a hacer. Mire todas las funciones que tiene la iglesia, que yo les acabo de señalar en esta pasada hora. Aleluya. Pero ¿qué has hecho tú por la iglesia? ¿Qué tú haces por la iglesia? Pregunto. Cada uno de nosotros tiene que verdaderamente responderle al Señor eso. ¿Qué yo estoy haciendo por la iglesia? ¿Dónde me ha colocado el Señor? Dios me ha dado dones, dones del Padre, los tengo, dones del Hijo, dones del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué estoy yo haciendo con toda esa gloria que me cubre a mí? Verdaderamente la he descubierto y estoy haciendo lo que el Espíritu Santo quiere que yo haga, o simplemente estoy pasando de paseo los domingos porque tengo una necesidad espiritual y allí me siento bien. Eso está bien. Eso está bien. Eso no es malo, que usted venga y se siente, pero hay unas funciones, hay unos trabajos para crecer espiritualmente. ¿Cuántos quieren crecer? Espiritualmente. Aleluya. Cuando yo me dispongo y me pongo en las manos del Señor, Dios me forma.